Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Luis Paret, que en este momento se expone en el Prado una exposición magna donde hay 80 cuadros divididos en 9 secciones. Para mí, Luis Paret, ya he hablado de él en otra ocasión, que el cuadro era La comida del rey, era Carlos III, rodeado de lebreles, comiendo con una habitación ahí oscura. Este es como un cronista de la época, es un pintor del siglo XVIII, del 700, que nace a la vez que Goya, tiene una trayectoria muy parecida, trayectoria vital me refiero, pero ambos son antitéticos, porque mientras que Goya tiene una especie de expresionismo, este es rococó, un rococó francés galante, y ambos van a estar pensionados. Incluso Luis Paret va por delante de Goya, tiene muchísimo talento. Ambos están pensionados en Italia. Luis Paret por el infante Don Luis, hermano de Carlos III, y bueno, tienen unas trayectorias ascendentes maravillosas. Lo que pasa es que Luis Paret cae en desgracia, ahora os lo contaré un poco, y entonces esta exposición, que está comisariada por una señora que es alemana, que se llama Guldrum, pero no me acuerdo de su apellido, como buena alemana muy rigurosa, tiene estas 9 etapas de estos 80 cuadros, una exposición magna, reúne lo que es la trayectoria vital de este pintor, y es muy acertada. Me falta verla. Comprar el catálogo. Podría haber puesto, mirar, podría haber puesto la reseña, he sacado diferentes fuentes, perdón, podría haber puesto la reseña del Prado, pero la reseña del Prado es tan germanófila porque está especificado cuadro por cuadro cada sección, que me parecía un poco tediosa para hacer una síntesis e invitaros a los que estéis en Madrid o los que estéis cerca y podéis verla, a ir a esa exposición. Yo mientras a este artista lo conozco porque resulta que este señor en un momento determinado le proporciona mujeres al infante Don Luis de Borbón. Era muy habitual en esta época que hubiera pintores. Nuestro Luis Paret es hijo de padre francés y madre española. Es muy habitual en esta época que se está ya imponiendo el neoclasicismo, que además Goya tiene una primera etapa clásica, es como una vuelta al sitio del barroco, el rococó y tal, pero en Madrid tenemos a Mengs, pues es muy habitual que haya pintores y artistas extranjeros en la corte de los Borbones, que claro, venían también de Francia, que han sustituido a los Austria. ¿Qué puedo yo contaros? Pues que en un momento determinado nuestro pintor le proporciona mujeres al infante, al hermano del rey, el hijo de Carlos IV, y entonces pues caen de gracia, lo mandan. Hay un proceso en el cual el confesor le hace saber al rey todo lo que está pasando. El hermano era muy promiscuo, el hermano del rey, pero claro, estamos con la infalibilidad, como la iglesia, infalibilidad eclesial por la infalibilidad monárquica, ¿no? O sea, este señor que es el promiscuo realmente es el que tendría que haber sido castigado. Pues no, son castigados las mujeres que están con él, que una la mandan a Canarias, otra la mandan desterrada, y el pintor que le proporciona mujeres también es desterrado a Puerto Rico durante varios años. Entonces él sigue pintando en Puerto Rico. Realmente en 1957 el que llama la atención al Prado y llama la atención a España de este pintor de muchísimo talento es un señor de Puerto Rico, que no me acuerdo cómo se llama, Aníbal algo, y después también se llama la atención, no sé si en los años 70, cosas así, en Bilbao, o sea, en Bellas Artes no sé, el museo que hay en el norte de España, porque esta persona era una persona que no, algunas veces los árboles no nos dejan ver el bosque, entonces Goya no nos ha permitido, los geniales no nos han permitido ver otros que son también muy geniales, y entonces por fin se hace una gran exposición en el Prado y de las diferentes etapas vitales de este señor, que utiliza también la pintura como una forma de resistencia a todos los avatares de todo lo que está ocurriendo en la vida. Es un señor que habla varios idiomas, que es muy
muy cosmopolita, que tiene varias hijas y después de estar en Puerto Rico está suplicando volver y entonces pues le permiten que vuelva, manda pintura, etcétera, pero tiene que estar a 200 leguas o a 40 leguas, no sé, es que yo no entiendo de legua, me parece como el gato con botas, de la corte de Madrid, y lo hace, pero él coge y se va a el País Vasco, y entonces pues pinta, que es como si fuera también una crónica de la época, todo lo que hace son crónicas prácticamente. No sabemos si es porque él es francófono y está cerca de Francia o porque su suegro tiene una tienda de objetos que vienen de Francia muchas veces y tal, y él le proporciona. El hecho real es que él se va al País Vasco y una rubia, no me acuerdo, tiene una serie de triunfa como pintor de paisajes y le hacen también encargo en Viana, tiene que hacer temas eclesiales. La Coplovis regaló unos lunetos, en fin, que le va bien y tiene a sus hijas allí en el norte de España, pero él ansía volver a la corte, ser rehabilitado y tal, y al final, al paso de los años, puede conseguir volver. Y la verdad es que la exposición lo que acapara son las distintas etapas vitales suyas en las cuales pinta cosas totalmente diferentes. Os digo que podía haber sido otro sitio pues porque había, a fin de cuentas, el País Vasco artísticamente no tenía demasiada nada. Había provincias mucho más bollantes en cuanto a tradición pictórica, artística, etcétera, como podía ser Sevilla, Zaragoza, etcétera. Pero él eligió el País Vasco y la playa de la Concha, Hondarrubia, determinados sitios los plasma totalmente con sus pinturas, son pinturas maravillosas, y precisamente es el País Vasco el que hace años está dando un toque de atención diciendo: tenemos un pintor genial que no le hemos hecho ni caso, y aunque no tiene muchísima obra, como por ejemplo Goya tiene menos obra, pues se supone que se ha perdido también mucha. Esta exposición abarca determinadas temporadas, determinadas épocas de su vida, determinadas etapas, y es bastante completa, y por fin se le rinde homenaje a alguien que se merece, porque mirar una cosa, este señor muere con 53 años con tuberculosis. Cuando él vuelve a Madrid, vuelve en situación límite, y además de eso en Madrid lo que tenía que haber sido ya pasó, en fin, ya fue, y entonces él, lo mismo que Goya, ha ido escalando y subiendo y tal, él ya no tiene encargo, ya no está de moda, y entonces se gana la vida de mala manera, pues haciendo cubiertas, haciendo dibujitos para cosas y tal. Es un acuarelista maravilloso, y eso se puede ver también en la biblioteca natural que tiene el infante Don Luis, porque tiene mejor pájaros pintados como no me acuerdo cómo se llama, unos que tienen unos picos, bueno, pájaros exóticos, tiene acuarelas, tiene también, aunque él ha sido expulsado de Puerto Rico por no solamente proporcionarle al hermano del rey mujeres, sino también por participar en la orgía, etcétera, porque claro, él es un pintor galante, afrancesado, y sin embargo la corte española, aunque sean borbones, es una corte muchísimo más rígida, con la influencia eclesial, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que caen de gracia, y caen de gracia artísticamente, porque pensar que Madrid era pues una ciudad de provincia, una ciudadcita de provincia, donde, o que era la capital, donde el rey tenía, estamos en pleno absolutismo, y bueno, no sé qué más cosas puedo contaros. Así pues, que al hermano del rey, incluso hay una mujer en otra ocasión, era muy promiscuo, siguió siendo muy promiscuo, aunque castigaran a todos los que estaban alrededor. En otra ocasión, una mujer con la que está le pega una enfermedad venérea, y entonces la castigan a ella también. O sea, él era una víctima, poco menos, porque como era hermano del rey, y nada, pero él siguió con su andanza. Entonces intentaron, para aplacar esta situación escandalosa, intentaron meterlo en la carrera eclesiástica, pero no hubo manera. Y entonces hicieron una cosa muy inteligente, porque inteligente me refiero un poco borde, y es que como ya estaba Carlos III y tenía una salud un poquito quebradiza, estaban temiendo que Carlos III pudiera morir y su hermano
hermano bueno, lo mandan a, me parece que un palacio que hay en Segovia, y pudiera pasarle algo, y el heredero, el segundo en la línea de sucesión, era el hermano por encima de los hijos. Y entonces lo que hacen es que lo obligan a un matrimonio morganático con una persona que no es, digamos, de estirpe real, con lo cual nunca puede acceder a ser rey en caso que el hermano le pase algo, como así pasó. El hermano se murió antes que él y él no pudo. Y claro, esto lo que pasa es que son las teclas del poder, ¿no?, entre familias, para que no sea competencia en caso de que al hermano le pasara algo, y lo quitaron del medio con esta excusa, con estos desprestigios y tal. Pero bueno, entre medio nuestro pintor pues cayó en desgracia, y lo que hizo fue sobrevivir como pudo, de mala manera, y en Madrid apenas ni sobrevive. De hecho, tiene unas acuarelas tan bonitas. Él no se atreve, con la represión que han tenido sobre él, no se atreve a hacer pintura erótica, solamente tiene una acuarela que quizás es la mejor, es un acuarelista, quizás el mejor que hay, sobre, ¿cómo se llama?, la alcahueta y los amantes, una acuarela preciosa. Y después tiene varias pinturas así que toca de soslayo el tema del erotismo, de la fragilidad, digamos, entre la decencia y la promiscuidad. En fin, no se atreve a ser muy, porque con la España era muy represiva con el tema de sexo, y bueno, era una España, estamos en pleno absolutismo, él ha sido desterrado, etcétera, no se atreve en absoluto. Y entonces tiene como diferentes registros en diferentes etapas, pero este señor es un artista de muchísima altura, totalmente coetáneo con Goya, totalmente antitético en su forma de ver. Él está reflejando el refinamiento de un mundo que se extingue ya, que es el de la monarquía, las clases, tal, porque ya hay una burguesía, que ya se ha hecho una revolución francesa, una revolución burguesa, tanto en Inglaterra como en Francia, y entonces ese mundo se está extinguiendo porque hay una nueva clase social que demanda otro espacio, otros gustos, y bueno, y él de alguna forma es el retratista de una época que se disuelve, que deja de ser. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. 80 obras componen la exposición organizada por el Museo del Prado. Mira, aquí me están mandando cosas. Y bueno, la figura de Luis Paret, que muere con 53 años de tuberculosis por falta de tal, nace en 1746, muere en 1799. Es contemporáneo totalmente de Goya, está considerado el representante del rococó francés en nuestro país, en España. Su obra es una crónica de la sociedad del momento, y es fantástico porque muchas cosas que desconocemos. Yo, la pintura de la que hablé, que era la comida del rey, pero no me imaginaba que una comida del rey pudiera ser así. El rey está sentado con 50.000 perros galgos alrededor y 40.000 personas por medio en una habitación medio oscura. Yo digo, ¿cómo se puede comer así, por Dios? Bueno, lo que pasa es que su trayectoria, bueno, lo trataron como un alcahueto, como si fuera un celestino. Se ve empañada por un lado por la genialidad de Goya, y claro que eso lo oscureció a Vallejo, oscureció a tantísimos de la época que eran buenos pintores, porque Goya era simplemente moderno y además genial. Y por otro lado, su destierro que tuvo en Puerto Rico, que por proporcionar mujeres al infante Don Luis, que eso llegó a oídos del rey a través de su confesor. Su obra, y hubo todo un proceso, o sea, todos castigados absolutamente, menos el pecador, que volvió a hacer de las suyas las que le dio la gana y más. Bueno, su obra destaca también por su exquisitez a la hora de plasmar paisajes como las vistas de Bermeo. Os he dicho que pasan varios años en el País Vasco. Está comisariada por Gudrun Moyer, que es conservadora del Museo del Prado del siglo XVIII y de Goya, especialista. La exposición se divide en 9 secciones para mostrar un recorrido exhaustivo por la trayectoria de este artista, como he dicho, que en cada sección se ve un registro de lo que es su estado de ánimo y su forma de pintar en una etapa de su vida, y una concepción artística que nos da las claves totalmente de lo que es su técnica, y que lo sitúan a la misma altura que pueda tener Goya. Lo que pasa es que, como he dicho, algunas veces los árboles no dejan ver el bosque. Bueno, dice Javier Solano, lo voy a leer, presidente del Real Patronato del Museo del Prado, dice: Luis Paret es posiblemente el artista español del siglo XVIII que más merecía una exposición de gran envergadura, como la que ahora inaugura el Museo del Prado. Bueno,
ha sido AXA la que ha patrocinado. AXA, que no lo sepa, para los amigos americanos, es una casa de seguros. Gracias a la colaboración de prestadores públicos y privados, el Museo Nacional del Prado ha contado con el apoyo de la Fundación AXA como sponsor, que llaman patrocinadores, y ha logrado reunir la mayoría. Es que una exposición de 80 cuadros, son muchos cuadros, de pinturas conocidas del artista, entre las que cabe destacar, lo tengo que leer porque no me la sé de memoria, Baile en Máscara, Bailo en Máscara, eso es muy italiano, La Puerta del Sol, Las Hijas de Paret. Él hablaba varios idiomas, pero no sé si hablaba italiano, es posible, hablaba francés, inglés, yo pensaba que alemán, pero bueno. Bermeo, El Anuncio del Ángel, Zacarías, y un extraordinario conjunto de sus dibujos como Aníbal haciendo sacrificios en el templo. Es que también Goya también pintó un cuadro en Parma de Aníbal, que no lo premiaron porque era un cuadro muy atrevido. Él también fue comisionado en la misma época, un poquito antes. Goya le sobrevivió casi 30 años a este hombre. Bueno, el templo de Hércules en Cádiz, o la jura de Don Fernando como príncipe de Asturias, para permitir apreciar... Bueno, es muy versátil este hombre, aunque sea un rococó, es muy, muy versátil. Es la primera exposición monográfica que se hace, a retrospectiva, a este señor que le dedica el Prado. Es un homenaje totalmente. Esta es la comisaria es conservadora del siglo XVIII del Prado, como he dicho, y la exposición lo que recorre es toda la trayectoria vital de lo que ha sido la vida de Luis Paret a lo largo de 53 años, que es bastante singular. Lo que pasa es que han anunciado Paret en Madrid, yo creo que eso es muy poco adecuado, porque tienen sus publicistas, ¿no?, con una cebra que tenía nuestro infante don Luis, que era la única cebra que había en Madrid, y le pareció tan curioso, un caballo ahí lleno de rayas, que lo pintó y hizo un cuadro precioso. Entonces, para anunciar la exposición de Paret, han puesto una cebra gigante, Paret en el Prado, y claro, de alguna forma la cebra no simboliza lo que era este señor, es un cuadro de una curiosidad, pero en fin, para gustos colores. Yo creo que debían de cambiar el publicista. Bueno, su forma de trabajar, su manera, sus análisis técnicos, bueno, pues realmente es otra percepción de la realidad de lo que es el 700. La muestra propone un recorrido completo por la carrera de Paret y, como he dicho, se divide en 9 secciones. 80 obras componen la exposición monográfica que el Prado organiza alrededor de esta figura. Bueno, que es contemporáneo, como he dicho, de Goya, representante del rococó en España, y su obra es una crónica de la sociedad del momento, la sociedad del 700, y que pilla también el cambio de siglo. Bueno, su trayectoria se ve empañada totalmente y su genialidad, que es una grandísima pena, porque es desterrado totalmente a Puerto Rico y lo desquicia muchísimo, y después tiene que estar en el País Vasco trabajando, porque es el que le proporciona mujeres al infante de Luis. Su obra destaca también por la exquisitez de los paisajes con la vista de Bermeo. ¿Qué puedo deciros? Pues que las claves, en fin, las claves técnicas, pues bueno, que son totalmente antitéticas a las que puede ser la de Goya, y el museo lo que hace es rehabilitar la ejecutoria de un artista totalmente excelente, desterrado a Puerto Rico por su comportamiento depravado, y que representa a la Academia Rococó frente al desgarro de Goya. La pregunta, pero sin embargo, la gente cuando ve en Madrid, por ejemplo, anunciado con la cebra Luis Paret, dicen: ¿y quién es Luis Paret? Mirad mi gato, ya va a hacer maldades en el sillón. Porque es que yo creo que una cebra no representa para nada lo que es la pintura de este hombre, la pintura rococó, que Dios me... vamos. El publicista está un poco... Este señor es un pintor que realmente está en su momento eclipsado por Goya, y después, al caer en desgracia, también cae en desgracia lo que puede ser su carrera, porque tenemos en cuenta, mis sillones de piel están muriendo. Y es en Puerto Rico donde dan el toque de atención, porque es pintura de él. En el año 57 a los españoles decir: oye, aquí tenéis un elemento bueno que no le había hecho ni caso.
Él concibe una serie de autorretratos que lo mimetizan con el oleaje. Hay una versión exuberante. Está en Puerto Rico durante 3 años y se pasa la vida mandando pintura y escribiendo desesperado. Él define toda la exquisitez rococó y bueno, se le nota la pintura de Puerto Rico que tiene muchísima melancolía. Pobrecillo, porque lo expatria Carlos III a este artista madrileño entre 1746 y 1700. No me acuerdo. Es que le cuesta, claro. Aunque fuera alcahueta, no se merecía eso, y aunque participara en la orgía, no se merecía totalmente ese exilio forzado que totalmente lo destruyó como pintor, como persona, aunque fuera genial. Él no se atreve a reproducirlo en su obra, como he dicho antes, todo este trasiego. Y se casa y tiene hijos en el País Vasco. Y bueno, quiero deciros que esta exposición está abierta desde el 21 de agosto, seguramente hasta septiembre. Y realmente no se puede ver quizá un cuadro de una alegoría de la prostitución, que es un cuadro minúsculo, que tiene muchísimas veladuras, que se llama Joven dormida en una hamaca, y tiene unas connotaciones eróticas donde se puede ver, donde él enfatiza, no, claro, no se atrevía con toda la represión que tuvo tan bestia, enfatiza el lenguaje metafórico de las flores rojas y evoca la fragilidad de la virtud femenina. Es que claro, con el poder que tenía la Iglesia, que era un control, que ejercía un control social tremendo, control social y económico. Bueno, la sugestión del cuadro y los avatares biográficos de Paret predisponen el interés de otra pintura controvertida, que es la Celestina y los amantes, que es una acuarela que es muy muy interesante, pero la campaña publicitaria, ya os he dicho, que se centra en una cebra, que es muy poco acertada. Bueno, pero era la única, una curiosidad, la única que había en Madrid, y la tenía el infante Don Luis. La expresión de la pureza técnica del accidentado pintor, en fin, que está totalmente eclipsado por Goya, y en fin, nacieron el mismo año y hasta escogieron el tema común de Aníbal para significarse ambos en concursos pictóricos en Italia, la Academia de Bellas Artes, porque ambos están pensionados en Italia. El infante Don Luis, después de caer en desgracia, le sigue pasando todos los meses una cantidad de dinero, porque lo apreciaba como amigo. Todo esto que os estoy contando, todas estas pinturas las ha reunido el Prado, desde el origen de su trayectoria de Luis Paret y Alcázar hasta lo que es el final de su vida. Paret representa, como he dicho, la agonía del antiguo régimen, la exquisitez, el refinamiento, el viejo orden y los estertores del movimiento rococó, que estaba ya en su última, pero lo hace, es muy genial, mientras que Goya significa lo moderno, significa la ruptura, el desgarro, el expresionismo para mí totalmente, y la extrapolación pictórica de un espacio mental colmado de fantasmas y de profecía. Goya sí, además se queda sordo y ya apaga y vámonos, cada vez más subjetivo. Hay mucha gente que le da miedo. A mí no, me parece también como una crónica de la época, pero desde otra perspectiva, Goya, Bueno, por eso se puede plantear el juego de las diferencias, no ya en contraste de las expresiones artísticas, sino en las descripciones, por ejemplo, de Madrid y de la corte, cómo la describe Goya y cómo la describe Luis Paret. Cuesta trabajo pensar que Paret y Goya vivieran en la misma época, frecuentaran los mismos salones, tuvieran amigos comunes, que pudieran coexistir en el espesor galante y el miniaturismo, porque Goya es pura introspección, pura subjetividad psicológica, y además muy atormentado, sobre todo en la última época, estaba también muy alcoholizado. Paret se recrea más en el plano general, describe escenas de costumbrismo cortesano, los marinos del País Vasco los pinta casi como cortesanos también. Tiene una mirada amable, como muy agradecida. No le asiste la inspiración de las grandes pinturas religiosas, quizás como escarmiento al Celestino, pero el artista desterrado tuvo a su alcance la oportunidad de la redención. Carlos III le consintió regresar de Puerto Rico a conducción de que se mantuviera una distancia de 40 leguas, que era como 200 kilómetros, y Paret se decide
del País Vasco, como he dicho antes, y se dedica a hacer paisajes marítimos, que es otra etapa distinta, la playa de la Concha. Todos son ejercicios de resistencia, si os dais cuenta, porque la vida, aun siendo genial, siendo muy inteligente y un buen pintor, la vida le pone muchísimos obstáculos y bueno, tiene que sobrevivir. Él pinta a los marinos, a los marineros del País Vasco como si fueran cortesanos. Eso me ha hecho muchísimas gracias. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista. Hasta mañana.